Buenos días, ¿cómo están? Bien, me alegra mucho verles, me alegra mucho que podamos reunirnos y tener esta libertad que tenemos, que siempre pienso en esos países donde no gozan de, de eso, de esta libertad. Yo quiero que invitarlos a todos a detenerse por un momento, a hacer una pausa profunda en tu alma en esta mañana. Si me preguntan por qué lo dices, que estamos acostumbrados a correr, cierto, a actuar en la semana, andamos en esto, a vivir. Y esto hace que muchas veces olvidamos revisar cómo está realmente nuestro corazón ante Dios. Y antes de iniciar con el mensaje que Dios hoy nos trae, vamos a orarles, a orar un momento. Señor, en este momento abrimos nuestros oídos y nuestros corazones a tu voz. Háblanos, Señor. Quita el ruido que nos distrae, rompe la dureza que nos impide verte a ti con claridad, Señor. Tú conoces, Señor, nuestra vida, de todos los que estamos en este lugar y los que nos escuchan, Señor, a través de la internet. Tú conoces cada historia, cada herida, cada pecado oculto y cada anhelo profundo que hay en nuestros corazones. Espíritu Santo, mi oración en esta mañana es esta, Señor. Tráenos convicción, no para hundirnos, sino para levantarnos, Señor. Haz que tu palabra penetre como espada en nuestra vida, que no seamos oidores, sino, Señor, hacedores de tu palabra, que salgamos de aquí con el deseo de poner en práctica tu palabra, Señor. Haz que tu palabra penetre en nuestra vida, Señor, pero también como bálsamo, y que este sea un día de encuentro, de verdad y de regreso a ti, Señor. Y que todo lo que hagamos, lo que digamos, Señor, te honre a ti. Oramos en el nombre de Jesús y todos decimos: así es, amén. Ahora quiero decirles algo, quiero que te prepares porque voy a hablar directo. Voy a ser muy directo esta mañana, sin concesiones. Sin concesiones. Hace 3 semanas iniciamos, o 4, no recuerdo ya, una serie titulada Alerta, el tiempo es hoy. Y creo que hoy estamos finalizando con esto, pero con una palabra que no solamente te va a confrontar a ti, sino también a aquel que no conoce de Jesús. Ya a mí me ha confrontado. Hemos estado hablando del llamado urgente de Dios para esta época. El llamado urgente a su pueblo, a su iglesia, a despertar, a reaccionar, a regresar a ese primer amor que tuvimos un día. Y hoy entramos, creo yo, a un momento clave, porque vamos a escuchar nada menos que el primer mensaje del maestro de la comunicación, el primer mensaje de Jesús, que por cierto no fue un mensaje largo ni una charla suave, sino fue una alerta directa del cielo. Y por allá, en Mateo 4:17, así inició el Señor su ministerio, diciendo: desde entonces el Señor empezó a predicar, diciendo que arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Sabían que ese fue el primer sermón de Jesús? Ese fue su primer sermón, esa fue su primera palabra como predicador: arrepiéntanse. Y si no me creen, por favor, estudien la palabra. Vayan a Mateo y se van a dar cuenta. Él inició con él las mismas palabras que Juan el Bautista un día dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y amigos, lo dijo con una urgencia, lo dijo con una autoridad, lo dijo como quien ve venir algo que otros no ven. Y yo creo que el Señor está preparando algo especial para esta generación. ¿Ustedes lo creen? Escúchenme bien, Jesús no estaba dando en esta predicación, en ese mensaje, una opción. Estaba sonando una alarma espiritual. Alerta, el tiempo es hoy. Porque cuando el reino de Dios se acerca, escúcheme bien, todo lo que no está alineado con este reino tiembla. Y hoy esa misma voz de Jesús
la del primer siglo, sigue sonando en nuestro tiempo. Arrepiéntanse, vuelvan a Dios, porque el reino de Dios está más cerca que nunca. ¿Ustedes lo creen? ¿Ustedes creen en su segunda venida? ¿Ustedes lo creen? Dios nos dice, alerta. Y escúcheme bien, nunca este mensaje, escúcheme bien, este mensaje no es solamente para aquellos que aún no conocen a Jesús, aunque también es para ellos, sino para todos nosotros, incluso los que llevamos años caminando en la fe. Porque el arrepentimiento no es un evento único, escúchenme, es una forma de vida. Es la respuesta constante de un corazón que quiere seguir siendo transformado. Yo digo, Señor, transfórmame, Señor. Y es sobre todo una invitación de amor, no es una condena, es gracia, no es vergüenza, es restauración. Así que tanto si tú has caminado lejos, como si te has enfriado en tu fe, o si nunca antes has respondido a Jesús, hoy Él te llama, hoy Él nos llama. Jesús dice esta mañana, arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque mi reino está cerca. Qué silencio, Dios mío. Amigos, si Jesús entrara en las iglesias de nuestro país, en las iglesias del mundo, en este momento, y predicara ese mismo sermón, me pregunto cómo le iría con la gente. Me pregunto cómo responderían las personas a ese mensaje. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo creen? ¿Huirían? Y espero que el otro domingo no huyan. Estén aquí conmigo. Hace 2 años, recuerdo que Dios me dio una palabra profética, que la llevé a varios lugares, a varios países, empezando por acá. Él nos habló y nos dijo que Él tenía un mover que se acercaba rápido. Recuerde que hablé sobre avivamiento. Creo todavía que Dios está enviando avivamiento a nuestra nación, al mundo entero. Pero ¿saben cuál es el sello de cada movimiento global de Dios en la historia? El arrepentimiento. ¿Me está escuchando? El llamado arrepentimiento. Amigos, el sello de cada avivamiento es marcado por la convicción de pecado y por un llamado a la santidad. Dios está llamando a su iglesia, empezando con su pueblo, a arrepentirse. Dios está llamando a su pueblo a santidad. Y esta mañana quiero estar frente a ustedes y pedirles perdón por no hablar de este tema del arrepentimiento y la santidad tanto como debería. Los púlpitos de hoy en día se prestan únicamente para hablar de prosperidad, para ofrecer un milagro por lo que tú das. Y déjame decirte que eso no es de Dios. Escúcheme, en el cielo y el infierno es real, la eternidad es real, la eternidad es para siempre. Vas a pasar tu eternidad en algún lugar, ya sea en el cielo, en el gozo y en la presencia de nuestro Salvador, o en un lugar llamado infierno, un lugar de oscuridad y tormento, un lugar de llanto, lamento y crujir de dientes, del cual las escrituras dicen que no hay alivio. Vas a pasar la eternidad, el que me escucha allá en casa, en alguno de estos lugares. Y la pregunta es esta: ¿estás seguro de dónde vas a pasar la eternidad? Permítame llevarlos a Isaías 55. Vamos a leer 2 versículos esta mañana. Y al leerlos, yo no puedo dejar de pensar si Jesús, cuando habló, empezó su ministerio y habló de arrepentimiento, si Jesús no estaba pensando en el profeta Isaías, en estos 2 versículos. Dice la palabra de Isaías 55, del 6 al 8. Dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras está cercano. Que el impío abandone su camino y el injusto abandone sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, y que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor.
Vamos a anclarnos en estos versículos hoy. Quiero comenzar haciendo una declaración y luego intentaré, espero que tenga esa habilidad, intentaré ilustrar esa declaración para ustedes. Les va a sorprender. Y la declaración es esta: el evangelio es una mala noticia antes de ser una buena noticia. El evangelio es una mala noticia antes de ser una buena noticia. Piénselo así. Un hombre creyente en este momento está sufriendo algo. Comenzó algunos problemas de salud. Trató de posponerlo todo lo que pudo, pero terminó en el consultorio de un doctor y le hicieron muchos exámenes. Cuando terminaron los exámenes, recibió un diagnóstico y le dijeron: usted tiene una forma particular de leucemia. Ahora, no importa quién sea y quién me está escuchando, eso es una mala noticia, ¿sí o no? Son noticias terribles si tú recibes eso, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Pero luego, poco después, el doctor lo llamó y le dijo: podemos tratar ese mal. De hecho, existe un medicamento que ataca esa forma particular de leucemia, y si se cumple con este régimen de medicamentos, el pronóstico del resultado es que vivirá una larga y sana vida. Esa sí es una buena noticia. ¿Estamos? Sí. Amigos, además de que servimos a un Dios que sana, es su naturaleza sanar. Jehová Rafa, el Señor que sana, el Señor que te sana. Yo creo que este hombre obtendrá sanidad completa y dará a Dios toda su gloria. Pero quiero que guarden esa imagen de este hombre en el consultorio, lo que les he contado. ¿Estamos? Para que entiendan por dónde voy. Dios, dame habilidad. Quiero que guarden esa imagen. Pero mientras, permítame repetirlo. El evangelio es una mala noticia antes de ¿qué? De ser ¿qué? Una buena noticia. El evangelio nos dice que la paga del pecado es la muerte. Romanos capítulo 3 dice eso. Todo el mundo es culpable ante un Dios santo. Es una mala noticia esto. Todos somos culpables, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Eso dice la palabra. Ese es el diagnóstico, amigos, para la humanidad. La muerte y el infierno. Pero el evangelio enseguida dice que hay una receta, que hay un tratamiento disponible. Ahí mismo dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí está la receta. Es una gran noticia. Es una gran noticia. Por eso digo que antes de ser buena noticia, el evangelio es una mala noticia. Ahora, para ver cuán buenas son esas noticias, primero tenemos que reconocer y ver cuán oscuros estamos sin Cristo. Es una realidad para ti y para mí. Tú y yo, sin Cristo, somos muertos andantes por nuestros pecados y transgresiones. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que no hay nada que podamos hacer para cerrar esa brecha. Estamos muertos en nuestros pecados y transgresiones y no podemos arreglar el problema solos. No podemos hacerlo. Las buenas obras no lo arreglan. El pago monetario no lo arregla. Y la religión no lo arregla. Amigos, hay un abismo que existe entre el Dios santo y el hombre pecador. Hay un abismo. Y no hay una manera de nuestra parte de cerrar esa brecha. Esa es la realidad del pecado. Y cuando vemos el pecado y comenzamos a hablar de él en sus términos apropiados de oscuridad y maldad, es cuando la luz del evangelio puede entrar. Hasta que tú y yo no veamos el pecado y hablemos de él en sus términos de oscuridad, la luz del evangelio parece tenue e intrascendente. Sinceramente, a veces somos culpables de eso. Minimizamos la gravedad de este pecado. Minimizamos la gravedad de nuestro pecado porque tenemos dificultad para movernos o para vernos a nosotros como el malo, ¿no es cierto? Yo no soy pecador. Nos cuesta mucho vernos como los perpetradores.
Decimos, ¿has escuchado esto? No soy tan malo. Especialmente si consideras a tal y a tal, ¿sí o no? Amigos, si tal y tal están sentados esta mañana en la iglesia, sigue hacia adelante, sigue y ya no te corresponde ponerte en el lugar de Dios. Él es el juez de nosotros, Él es el juez de la humanidad. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, no el de la condenación, no el de llevar juicio. Por eso el Espíritu Santo tiene que involucrarse, porque sin su intervención, sin su iluminación, en realidad no tenemos forma de ver cuán malo es nuestro pecado, nuestro estado espiritual. Realmente, mi amigo, es por eso que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corintio, dijo, oigan, ahí en 2 Corintios 4:4, oigan, el diablo es el que ciega y ve a los ojos de la gente, sus ojos espirituales, para que no vean la luz del evangelio. Es lo que dice ese versículo. Vea lo que dice. El diablo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo nos ciega, tiene cegado al hombre para no ver el evangelio. Y no solo las buenas nuevas, él nos ciega para que no veamos las malas nuevas del evangelio, de que somos muertos andantes. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y trae convicción esta mañana a los que nos escuchan. Es el único que puede quitar el velo, es el único que puede revelar e iluminar el corazón humano y su necesidad de un Salvador. ¿Usted ocupa un Salvador? Yo sí. Amigos, es el Espíritu Santo el que obra para convencer a un corazón de pecado, revelando el pecado al hombre. Hay un abismo que existe aquí, pero luego enseguida el Espíritu Santo obra revelando también al corazón humano de que aunque tus pecados son muchos, pueden ser blancos como la nieve. ¡Qué misericordia la de Dios! Que aunque tus pecados sean grandes, su misericordia es mayor. Amigos que me escuchan aquí y a través de las redes sociales, el Salvador es más grande y la salvación está disponible en Cristo. ¿Me escucharon? La salvación está disponible en Cristo para todo aquel que venga a Él. Y cuando estaba estudiando este pasaje y ahora que lo estoy predicando, mi oración es que mientras la palabra de Dios esté siendo predicado esta mañana, que el Espíritu Santo obre en tu corazón haciendo dos cosas. Número uno, que revele las malas noticias del Evangelio. Que obre en la vida del que me escucha haciendo lo que yo no puedo hacer, convencer a los corazones de pecado. Pero también oro esta mañana que el Espíritu Santo convenza a las personas de las buenas nuevas del Evangelio, que aunque el pecado es grande, hay un Salvador más grande que Él. Escuche, lo que realmente quiero hoy, y la pregunta que cada uno tendrá que abordar es esta. ¿Yo tengo a Cristo? ¿Tienes a Cristo? Vea lo que dice Isaías 55, versículo 7. Que el impío abandone su camino y el injusto abandone sus pensamientos. Alguien dirá, espera, yo no soy malo. Escuche, sin Cristo sí lo eres. Espera, ¿en serio? ¿Soy injusto? Intento hacer cosas buenas. Amigos, sin Cristo sí lo eres, todos lo somos. De nuevo, la pregunta imperativa que cada uno debe de responder en esta mañana es esta. ¿Tengo a Cristo? Porque no puedes tener a Cristo y al mismo tiempo estar en pecado. No se puede, la Escritura es muy clara. No se puede servir a dos señores al mismo tiempo. No puedes buscar a Jesús y al pecado al mismo tiempo. Alguien diría, sí, vengo a la iglesia todos los domingos. Yo levanto la mano o levanté la mano un día y repetí la oración que el pastor dijo. Repetí las palabras que él dijo. Si tengo a Cristo, yo no me voy a ir al infierno. Y esto lo he dicho en muchos lugares. Tal vez no te vas a ir al infierno,
Otra vez, qué silencio. Alguien dirá, espera. ¿A qué te refieres con tal vez? ¿No crees que si haces una oración te salvas? Sí, lo creo. Creo que algo sobrenatural pasa cuando tu corazón y tu boca se alinean. Porque la Escritura lo declara. Si crees en tu corazón, ¿y qué dice? Y lo confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Sí creo, eso no está en debate. Pero las Escrituras también hablan de algo que se llama el fruto del arrepentimiento, que habla de un cambio de actitud, un cambio de estilo de vida. Jesús mismo, refiriéndose a nuestra vida, dijo esto en Lucas 6:44, que cada árbol se le conoce, ¿por qué? Por su propio fruto. Entonces, si dices, oye, pertenezco a Jesús, según lo que dice su palabra, es mejor que tu vida produzca el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 así lo dice que en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Amigo, la verdad es que si dices que perteneces a Jesús, pero esas cosas no están a la vista, si no hay un alejamiento de su viejo estilo de vida, si tus acciones no están cambiando, si tus pensamientos no están cambiando, si no estás creciendo, aprendiendo, madurando y comenzando a parecerse más a Jesús, si esas cosas, el fruto de arrepentimiento, el fruto del Espíritu, no se muestran en tu vida, voy a cuestionar. ¿Realmente tienes a Cristo? Voy a cuestionar la autenticidad de tu conversión. Escúcheme bien. Esta es mi responsabilidad. Es la responsabilidad de cualquiera que tiene la función pastoral, porque no es una posición, lo dije la semana pasada. No es un título, es una función del cuidado del cuerpo de Cristo. Y todos los pastores daremos cuentas a Dios. Es mi responsabilidad. No puedes decir creo en Jesús y seguir deleitándose en el pecado. Esto no funciona así. Escuchen estas palabras escritas por Juan el apóstol, Juan el amado, en el capítulo 12, en el versículo 4, hablando del tema. Esto es lo que dijo. Si alguien afirma, yo conozco a Jesús, pero no obedece sus mandamientos, ¿qué dice? Ayúdenme, todos. Es un mentiroso y no vive en la verdad. Escúchenme bien. Una persona no puede seguir a Jesús y deleitarse en el pecado al mismo tiempo. Sería como decir, oye, apoyo tanto al Saprissa como a la Liga. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Es un qué? Un pancista, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Ah? ¿Verdad que sí? ¿Es uno o es otro? Es incompatible. Es aceite y agua. Amigos, pregunto, ¿es Jesús o es el pecado? ¿No pueden ser ambos? Alguien dirá, pastor, eso es muy duro. Bueno, tal vez no te gustaría decir, o que no te gustará lo que voy a decir. Escuchen esto, y lo he visto, tengo 47, 8 años de conocer a Cristo, 40, casi 4 décadas, o más de 4 décadas ya de servir al Señor. Y esto es lo que he visto. Todo el mundo quiere ser salvado del infierno. ¿Estamos de acuerdo? No he conocido a nadie que no quisiera evitar el infierno, pero no todos quieren ser salvados de su pecado. Todo el mundo quiere ser rescatado del abismo, pero no todo el mundo quiere ser rescatado de sus pecados. Hay personas por ahí, aquí no, gracias a Dios, deleitándose en el pecado. Viviendo como les da la gana, viviendo como quieren vivir, haciendo las cosas a su manera, sin querer cambiar sus caminos. Y dicen, bueno, voy a la iglesia los domingos, levanto la mano, digo una oración, estoy bien. ¿En serio? ¿En serio vas a arriesgarte de esa manera? Amigos, estás haciendo una apuesta de alto precio con tu alma eterna.
Recuerden lo que dijo Jesús en Mateo 7:21. No todo el que me diga, ¿qué dice? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Escuchen, hay un día que viene muy pronto, alerta, donde su alma eterna estará en juicio ante nuestro santo Dios. Y en ese momento, la Escritura dice que Dios va a separar las ovejas de las cabras y el trigo de la cizaña. Es la imagen de nuestras vidas. Las ovejas y las cabras son arreadas juntas. El trigo y la cizaña pueden crecer juntas. Las ovejas y las cabras, trigo y cizaña, se parecen, pero son claramente diferentes. Amigo, tal vez crecieron en la iglesia. Tal vez tengan muchos amigos cristianos. Pero te pregunto, ¿tienes a Cristo? Puede que una persona sepa mucho de la Biblia, sepa mucho acerca de Dios, pero ¿Él te conoce? Porque la Biblia dice que en el gozo o en el gozoso regreso del Señor habrá una fiesta, y que en esa fiesta habrá personas que lleguen tarde y sin prepararse. La semana pasada prediqué acerca de las 10 vírgenes, ¿cierto? Y ahí estaban las 5 vírgenes insensatas, llegaron tarde, no se prepararon. Y en esa fiesta habrá personas así, llegan tarde y sin prepararse, van a llegar a la puerta y dirán: hey Señor, déjanos entrar, te conocemos. Y Él verá hacia atrás y dolorosamente dirá: apártense de mí porque nunca los conocí. Ese es el corazón de Dios. Dios nos ama, pero no ama nuestro pecado. Él nos dice que nos arrepintamos. Amigos, esto es instructivo. Esto nos está recordando algo, ¿sí o no? Escúchame, no puedes servir a Jesús y servir al pecado al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿significa que los que pertenecen a Cristo son perfectos y nunca pecan? No, claro que no. Los creyentes nos quedamos cortos, soy la evidencia de eso. No. Never, nunca. ¿Cómo se dice en alemán? Nay. Ya los hice leer un poquito, por lo menos. Lo que distingue al creyente es esto, que nuestra naturaleza cambió. Algo cambió por dentro cuando venimos a Cristo. Una de las principales características es que el creyente real, el discípulo de Jesús, hace esto, que cuando él peca, odia el pecado y aprende a correr al Padre en arrepentimiento. Y la palabra arrepentirse significa literalmente dar un giro de 360, no de 180. Significa que dejamos algo atrás. Significa ir en una dirección totalmente nueva. Bíblicamente el arrepentimiento significa que me vuelvo a Jesús, me vuelvo a su palabra, me vuelvo a su camino, me vuelvo a su voluntad. Y al hacerlo, por ende, me alejo de mi vieja vida. Y abandono y dejo atrás mi pecado. Por cierto, cuando se trata de pecar, y sé que lo saben, pero vale la pena repetirlo. Cuando se trata de pecado, en el mundo en que vivimos hoy, nosotros no determinamos los parámetros para eso. No determinamos qué es pecado y qué no lo es. La sociedad y la cultura no pueden determinar qué es pecado y qué no es. La educación, la academia, no pueden determinar qué es el pecado y qué no lo es. El gobierno y las instituciones que el hombre ha creado no pueden determinar qué es pecado y qué no lo es. Amigos, la salvación y el arrepentimiento significan una sumisión total y a su palabra. Una sumisión total a ese Dios vivo al cual servimos y a su palabra. Nosotros somos discípulos de Jesús y como hijos de Dios decimos desde un corazón humilde: Dios, tú eres la autoridad final. Y tu palabra establece los parámetros de lo que es pecado y de lo que no lo es. Tu palabra establece los parámetros de qué es verdad, qué es lo correcto y qué está mal. Y si no estoy de acuerdo con eso, yo estoy equivocado. Yo soy el que tiene que hacer el ajuste. Qué fácil es hoy vivir.
para que en una iglesia y siguiendo también los parámetros que está marcando la sociedad. Ahora todo es derechos, ya no son principios. Te sientes gato, haga miau y sea gato. Porque ahora todos son derechos, los principios, los parámetros los marca la sociedad, la cultura. Pero eso no es así. Yo estoy equivocado si pienso así. Tal vez recuerden cuando hablé hace un tiempo de Romanos capítulo 1 al liderazgo ahí arriba, sobre algún asunto en nuestra posición con referente a lo que es ¿cómo le llaman esto? Me voy a meter en problemas, LGBT y todos estos asuntos. De acuerdo con los estándares mundiales, hay versículos que son controvertidos. Si el mundo pudiera, cancelaría Romanos capítulo 1. Y quiero invitarte a que tú lo leas en casa. Y antes de que lea esos versículos le diré algo. Sé que algunos se van a poner inquietos por dentro cuando lean Romanos 1. Y si eso sucede, dígase a sí mismo, estoy equivocado, Dios tiene razón. Amigo, cuando se trata del pecado, su definición y sus parámetros, solo digo yo, Señor, estoy equivocado, tú tienes la razón. Porque escúchenme bien, los términos de arrepentimiento y salvación no funcionan como una mesa de buffet. ¿Han ido a un buffet? ¿Sí? Así no funcionan los términos de arrepentimiento y salvación. No puedes ir y llenar tu plato con las partes que te gustan, con las partes que te suenan bien, con las partes que no te cuestan nada. No puedes hacer eso y dejar en la mesa del buffet cosas como la santidad, la obediencia y tu sacrificio. No funciona así. El arrepentimiento y la salvación significan una sumisión total de corazón y vida bajo el señorío de Jesucristo. Y me han oído decirlo y así lo seguiré diciendo. Cuando se trata de nuestras vidas, Jesucristo es el Rey de todo, o es el Rey, o si no, no es el Rey de nada. ¿Es el Señor Rey de todo lo que tú tienes? Para tener a Cristo, para obtener la salvación, para obtener la vida eterna, tenemos que arrepentirnos y tenemos que apartarnos de nuestros pecados. Me gusta cómo el profeta Isaías lo expresa en el versículo 7, que el impío abandone su camino y el injusto abandone sus pensamientos. Y abandonar significa dejar atrás, significa dar la espalda y abandonar. Así debemos tratar el pecado, porque no podemos seguir a Jesús y seguir viviendo como queremos vivir. La iglesia de Jesucristo en el mundo tiene que arrepentirse. No puedes vivir sin compromisos y esperar beneficios. La gente espera los beneficios que Dios Padre puede darle, pero no quiere hacer nada, no quiere arrepentirse. Y cuando pienso en esto, pienso en algunos ejemplos en las Sagradas Escrituras. De inmediato viene a mi mente Juan el capítulo 8, la historia de esa mujer que fue encontrada en adulterio, sorprendida en adulterio. Y la Biblia dice que ella es atrapada en el mismo acto y los líderes religiosos la arrastraron ante Jesús. ¿Ha leído esto? Y estaban preparados a apedrearla, porque eso decía la ley. Querían matarla, porque la ley decía, si es sorprendida en adulterio, mátenla. Pero Jesús intervino. Y esta mujer tuvo un asombroso encuentro con Jesús. Y experimenta la gracia, el amor, el perdón, la misericordia de Jesús. Y amigo, amo a nuestro Salvador. Él le dijo, yo no te condeno. Y esto es increíble. Él le dijo en el acto, yo no te condeno. Pero no solamente dijo eso, ¿cierto? Él dijo, pero vete y no peques más. De ahí viene nuestra frase que está allá, ven como eres. Jesús la aceptó como era ella. Por eso allá dice, ven como eres. Es una frase que en el movimiento de la viña usamos. Pero ven como eres, pero no te quedes como eres. Aquí te ayudamos, oramos por ti y te damos, y te ayudamos a que tú
seas transformado en un proceso por el Espíritu Santo de Dios. Vete y no peques más. Habla de un cambio de vida. Amigos, tiene que haber un cambio que concuerde con el perdón, porque no se puede buscar la santidad y el pecado al mismo tiempo. A veces el ser humano quiere todo al mismo tiempo, pero la vida nos obliga a elegir. Y pensemos en el apóstol Pablo, para ir ya finalizando, que en ese momento era Saulo. Él andaba matando cristianos, aterrorizando a las familias, enviándolos a la cárcel. Y estando camino a una ciudad llamada Damasco, para ir a hacer lo mismo, tiene un increíble encuentro con el Dios del universo, con el Salvador Jesús. Y eso lo cambió completamente. Hubo un abandono de su antigua vida. Él abandonó completamente lo que hacía. Y si usted me pregunta, ¿cómo lo sabemos? Porque el apóstol Pablo se convirtió en el más grande misionero del Evangelio y el escritor del Evangelio que el mundo haya conocido. El más grande. Yo no sé si están viendo y entendiendo lo que intento ilustrar aquí. Seguir a Jesús significa que tengo que abandonar mi pecado, repito. Que renuncio a mi pecado y busco su santidad, porque no puedo seguir a Jesús y al pecado al mismo tiempo. El profeta dice que abandones, pero también dice que debes regresar. Él dice, regresa al Señor. Y me encanta la promesa aquí. Vean el final del versículo del capítulo 7. Que se vuelvan al Señor, o que regresen al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Que se vuelva al Señor y Él tendrá misericordia de Él. Amigo, nuestro Dios perdonará en abundancia. Y si alguien esta mañana que me escucha, que está escuchando el sonido de mi voz y dice, pastor, escucho lo que dice, incluso veo lo que dice esa escritura, pero temo volverme a Dios. No sabe lo que he hecho, no sabe lo que estoy pensando hacer, no sabe lo que he visto, no sabes dónde estuve, no sabes cómo crecí, cómo ha sido mi vida. Y la idea de volverme a Dios me da miedo. Te prometo, pastor, que cuando Dios piensa en mí, no piensa en perdón y en misericordia, porque si conociera mi vida, sabrías que no merezco esas cosas de Dios. Amigo, ánimo. Esa es la belleza de esta promesa. Nadie merece misericordia o perdón de Dios. Nadie de nosotros. Y de alguna manera, en nuestra infidelidad, Él sigue siendo fiel. Cantamos eso ahí antes, ¿verdad? Él sigue siendo fiel, aunque nosotros seamos infieles. Él sigue siendo misericordioso. Él sigue dispuesto a perdonar. El gran comentarista del siglo XVII, Matthew Henry, escribió esto sobre este versículo y él dijo, si los pecadores solo consideran dónde están, no descansarán hasta que vuelvan a Dios. Ahí está, imagínenselo, pero sí, ahí está. Dice, no descansarán hasta que vuelvan a Dios. Es que se me estaba olvidando, perdón. Porque no lo recibirá con castigo, lo recibirá con abundante perdón. Este es Dios. Escúcheme bien, si escuchas a Dios llamándote por su Espíritu Santo y sientes que te invita a convertirte, a venir a Él, ¿no es eso un acto de gracia de Dios? Es una señal de que nuestro Dios es amoroso y misericordioso y su afecto es para ti. Algunos saben exactamente de lo que hablo, algunos saben de lo que es ser abrazados por el Padre, yo lo sé. Algunos en un momento de su vida buscaron a Jesús con todo su ser, pero por la razón o circunstancia o la situación que sea, o por los malos amigos, la Biblia dice que las malas compañías corrompen el carácter, el buen carácter. Por alguna razón, cualquiera que ésta sea, tal vez en este momento que conociste a Jesús, en este momento estás alejado de Jesús. Ahora estás deleitándose en el pecado, lejos del Salvador. Tal vez te sientas como un pródigo en un país lejano. Pero hoy al escuchar mis palabras, al escuchar al Espíritu Santo decir, ven, regresa, ven al Padre, Él quiere esto, Él te está esperando, sus brazos están abiertos, ¿sabía eso? Él no te va a castigar, Él te va a abrazar.
Él te dará misericordia. Él quiere perdonarte con abundancia. Dice Selmer, quiero volverme. Lo he tratado. Creo que Dios es misericordioso, pero no sé cómo hacerlo. No sé cómo volverme a Él. Porque cada vez que trato de ir a Él, cada vez que trato de acercarme a Dios, me encuentro esclavizado y atrapado al pecado. Y a veces es el mismo pecado. Siento que cada vez que intento volver, el pecado me contiene. Incluso puede que te sientas mal por tu pecado, que tal vez sabes que está mal, pero aún así te sientes impotente. Te sientes atrapado, no sé, te sientes incapaz de liberarte de las cadenas. El problema está ahí, porque nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas romper estas cadenas de pecado. No tenemos el poder. No podemos liberarnos solos. Pero escucha, el Dios que te invita a volverte hacia Él puede capacitarte para hacer ese giro. Y ahora, ¿cómo te ayuda? Lo hace con su Espíritu Santo. ¿Me está escuchando? Puede ser que te sientas atascado, impotente en tu pecado. Tal vez te sientes adicto sin remedio. Pero te digo que el Espíritu Santo de Jesús tiene todo el poder para liberarte de eso. Se especializa en rescatar a los humildes y a los constritos de espíritu. Escúcheme bien, no hay forma de pecado, no hay adicción que no pueda ser vencida con el poder y la presencia del Espíritu Santo. Alguien dirá, eso es genial. ¿Cómo obtengo el Espíritu Santo? Con esto cerramos el círculo. Para obtener el Espíritu Santo, debemos primero venir a Jesús y aceptarlo como Señor y Salvador. Debemos tener a Cristo. Todos los que buscan saben lo que deben hacer para ser salvos. Y todos los que claman con un corazón sincero por misericordia, al igual que el ciego Bartimeo que le dijo a Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Al igual que él, si tú lo haces, Dios lo escuchará. Cualquiera que lo busque, cualquiera que clame a Él, le prometo que Él no lo rechazará. Por su Espíritu Santo le mostrará misericordia, Él perdonará con abundancia y Él aplicará salvación. Como dice la Escritura, busca al Señor mientras pueda ser hallado, invócalo mientras esté cerca. Yo dije antes, y ya con esto finalizo antes de orar, que cada mover de Dios, cada avivamiento de la historia de la iglesia, que ocurre casi siempre cada 50 años. Cada avivamiento ha sido un llamado a arrepentimiento, a la santidad. Por eso ha venido avivamiento. Amo estudiar los diferentes movimientos de Dios en todo el mundo. Pero a principios del siglo XX, al inicio de los 1900, Dios hizo el avivamiento, trajo un avivamiento en Gales. Pasó en el país de Gales, en Europa. La nación entera, según la historia, llegó a conocer a Dios. Y dice que la chispa que inició el avivamiento en Gales fue una oración muy simple que hizo un joven herrero, un joven sin educación, un herrero llamado Evan Roberts. Y esta es la oración que él hizo. Señor, dóblame, inclíname a tu voluntad. Puedo imaginar a Evan Roberts en el yunque, en su herrería, calentando ese pedazo de hierro, poniéndolo al rojo vivo, poniéndolo en el yunque y doblándolo a su voluntad. Puedo imaginármelo a él así. Y mientras doblaba ese pedazo de hierro hizo la misma oración. Señor, dóblame, inclíname a tu voluntad. Y amigos, creo con todo el corazón que ahora Dios está haciendo algo por su Espíritu en toda la tierra, que Dios está reavivando corazones para Él. Y de nuevo los corazones comienzan a arder en llamas. ¿Cuántos quieren arder en llamas? Yo quiero. Yo anhelo ese fuego. No es que no lo tenga, pero a veces uno está tan ocupado en cosas. Y yo quiero que nos permitamos esta mañana como iglesia, como cuerpo de Cristo, no que levante la mano, sino que todos nos doblemos ante el Señor. ¿Están de acuerdo conmigo?
¿Ah? ¿No están convencidos? No. Ya basta. A veces esta iglesia está llena, a veces está media, a veces... ¿Saben una cosa? Ustedes quieren ser parte del remanente de Dios. Me too, yo también. Creo con todo mi corazón que Dios está haciendo algo en este momento por su Espíritu Santo en todos aquellos que quieran doblar su vida a Él y hacer su voluntad. Él quiere que tú ardas. Él quiere ponerte en el yunque de su omnipotencia y que digamos, Señor, dóblanos, dobla mi corazón, inclina mi voluntad a tu voluntad, para que Jesús sea glorificado. Mi oración esta mañana es: Dios, derrama tu Espíritu. Y mientras derrama tu Espíritu, que haya una gran convicción de pecado en nuestras vidas, que haya el valor para arrepentirse, que haya valor para defender a nuestro maravilloso Salvador. Y amigos, si eres creyente en Jesucristo, pero estás tibio, has perdido tu fuego, yo quiero animarte a que te arrepientas. Si tienes que arrodillarte y decir: Dios, haz de mí lo que tenía al principio, hazlo en esta mañana. Si has dejado tu primer amor, vuelva a Él y haz las cosas que hacías al principio. Como dijo el Señor en el libro de Apocalipsis: has olvidado tu primer amor, pero vuelve. Un día, y ya dije que había terminado, esto es una historia. 2 hombres estaban alrededor de un fuego, en una fogata. Y uno de ellos hablaba de cómo su relación con Dios había disminuido. Y que últimamente no estaba interesado en la iglesia. Él decía: no entiendo por qué. Y su amigo, sin decir nada, se acercó al fuego y sacó un carbón encendido del fuego, ¿verdad? Lo hizo a un lado y luego se volvió a sentar. Ese carbón brilló y brilló y luego se oscureció y casi se apagó. El mensaje era claro: se había apartado de otros creyentes, se había apartado de la iglesia. Y esto está pasando hoy en día con muchas personas. Están siguiendo una filosofía que no es la de Dios, un pensamiento que no es de Dios. Tenemos que recuperar la llama en nuestra vida. E invito a los que están en casa también a pensar en esto. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro? Y si tú así lo quieres, yo voy a hacerlo. Quiero doblarme ante el Señor. Vamos a apagar la luz así como están y vamos a inclinarnos ante Él. Y deja que el Espíritu Santo te revele. Él quiere que tú recuperes ese fuego. Él quiere que tú en este momento hagas un examen de tu vida. Tal vez, repito, te has alejado. Señor, aquí estamos, Dios, con un corazón constrito, humillado delante de ti. Revela por tu Espíritu Santo, Dios. Quita todo, Señor, lo que está estorbando, que tengamos una relación real, genuina contigo, Dios. Aviva el fuego, Señor, en nuestra vida. Dile: Señor, me arrepiento, te pido perdón. Dígale: Señor, perdón porque no he valorado la libertad, el que pueda congregarme, el que pueda asistir a lugares como estos, para rendirte a ti adoración, para poder compartir con otros, para poder animar a otros y que me animen a mí, Señor. Perdónanos, Señor. Y Espíritu Santo, oramos que tú traigas un avivamiento a nuestras vidas, Señor. Oramos porque tú traigas un llamado, Señor, al arrepentimiento, a tu iglesia, Señor. Padre, son tiempos, Señor, donde
el pecado abunda, pero tu palabra dice que en estos tiempos sobreabundará tu gracia, Señor. Limpia nuestros pensamientos, Señor. Te necesitamos, Jesús. Gracias por esta mañana y por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por lo que tú, Señor, estás haciendo a través de ella, a través de tu Espíritu Santo, Dios. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.